Este es su programa, Regresando a las Sendas Antiguas, un programa que le edificará, le instruirá y le enseñará acerca de las Escrituras Sagradas desde una perspectiva hebrea. Ahora con ustedes, el conductor del programa, Regresando a las Sendas Antiguas, el pastor Homero Segundo. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones, mis amigos y mis hermanos. Aquí estamos nuevamente agradecidos con el Eterno por la gran oportunidad que me está brindando para poder llegar ante ustedes con el permiso de cada uno de mis hermanos y amigos que nos estarán viendo. Baruch Hashem, bendito sea el nombre por este momento, por este tiempo en el cual nos estaremos gozando con la bendita palabra del Eterno. De su servidor, el pastor Homero Segundo, Primera Congregación Mesiánica, aquí en Laredo, Texas. Aquí estamos todavía convocándonos, reuniéndonos, celebrando el Día del Eterno, el Día del Señor, el Shabbat, y también dando los estudios, el estudio de la Parashat, que estudiamos cada sábado por la mañana, y finalmente cerrando el Día del Shabbat con el servicio de la Havdalah. Y es una gran bendición que podamos nosotros seguir aquí adelante. Y pues primeramente el Eterno, ¿verdad? Esperamos como siempre que sea Él quien nos ayude, como lo ha hecho en todo tiempo y lo seguirá haciendo. Baruch Hashem. En esta hora quiero compartir con todos ustedes, con aquellos que nos van siguiendo, cual agradezco mucho. Quiero compartir un tema es de mucha importancia, como son todos los temas de la palabra, y que pues nos viene a bien en estos días que estamos viviendo, que estamos pasando. Quiero compartirles del texto bíblico de Génesis, Bereshit, capítulo 3, y el versículo 10. Quiero dar lectura a la bendita palabra del Eterno. Solamente el versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ahí nada más. Que la Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo, tome este vaso de barro y me guíe a las palabras que sean necesarias para poder edificar y bendecir a nuestros amados hermanos y aún aquellos que también, ¿verdad?, estarán viéndolo por primera vez, y cualquier persona que por dirección de Dios le tocó, ¿verdad?, ver o escuchar. Espero, con la ayuda del Eterno, que la palabra lo bendiga en gran manera. Baruch Hashem. En esta hora quiero compartir bajo un tema, un título que le llamaríamos ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cuáles serían las armas para poder salir vencedor sobre lo que es el miedo, el pánico, el terror, etcétera? Y para esto he tomado esta base bíblica que es en el principio, ¿verdad?, de Génesis. Estamos hablando desde el principio también de nuestro padre Adán y Eva, que la historia ya es muy popular y que ya la conocemos o ya la conocen, y que por desobediencia pues cayeron en pecado, y ahí están las consecuencias, ahí están los resultados. Después de sentir la presencia del Eterno, que el Eterno bajaba al huerto, ¿verdad?, del Edén, al jardín, y estaba con su creación, y todo era felicidad, todo era paz, todo era armonía. No había ningún problema mientras su creación
caminara bajo la obediencia de Dios, bajo la obediencia de la palabra, de sus leyes, preceptos que existían oralmente en aquel tiempo. Entonces, todo iba bien. La felicidad era ininterrumpida, pero llegó el momento en que el hombre toma decisiones y pues le falla a Dios. Peca Adán, peca Eva y Adán, y finalmente pues las consecuencias se dejan ver. Y es por eso que este pasaje, este texto que he tomado, cuando le pregunta al Eterno, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Esta palabra, tuve miedo, hay una diferencia en temer, o sea, el temor y el miedo. El temor se puede definir de muchas maneras. Según puede usted ir a los libros, a la Real Academia, y puede encontrar muchas definiciones, ¿verdad? Pero hay algo que la Biblia nos dice, y nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Hashem, al Eterno, al nombre sagrado. Y este temor no es miedo, es muy diferente. El temor a Dios, a no pecar delante de Él. El temor a Dios para guardarse delante de Él. El respeto, la obediencia. Ese es el tipo de temor que Dios nos ha dejado en su palabra, que la obedezcamos, ¿verdad? Lo contrario es, si desobedecemos a Dios y a su palabra, entonces las consecuencias, ¿verdad?, de aquel temor que era respeto, reverencia al Eterno, a la santidad, etcétera, pues ya no es eso, sino que ahora es miedo, y el miedo es diferente. El miedo es algo que nos cautiva todo nuestro ser, espiritual, emocional, físico. Y es por eso que a partir de allí, desde la caída de Adán y desde estas palabras, por el miedo, entraron todas las cosas a este mundo negativas y el hombre, la creación, sufrió consecuencias terribles hasta el día de hoy. Estamos viviendo tiempos caóticos, tiempos difíciles alrededor del mundo. Y no es nada nuevo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Lo que está pasando, todo el mundo lo sabe. Y quiero decirles que cuando esto empezó a suceder, esto cundió de una manera sorprendente alrededor del mundo. Y pues el miedo, ¿verdad? Cundió y fue tan rápido como la enfermedad. Rápido, de volada. El mundo entró en caos, el miedo, temor, al contagio, etc. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, como dije al principio, es ¿cómo vencer? ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo vencer estas circunstancias? Nos estamos confiando que la ciencia, que es maravillosa, que nos están abrigando alguna esperanza, nos han dado toda la información para tomar las medidas de precaución, pero no es ninguna garantía, eso lo sabemos. Pero se toman medidas de precaución. Y ahí pues yo no me quiero meter en tanto asunto de esto, simplemente pues obedécelo, hazlo. Pero ¿qué es entonces lo que realmente me puede asegurar a mí? Y aquí entra la bendita palabra del Eterno. Sí, la bendita palabra del Eterno. ¿Cómo se vence el temor? En primer lugar,
Si estamos hablando de un problema que ha causado muchas desgracias y tristezas y dolores y tantas cosas, ¿verdad? Enfermedades, etcétera. Pues tenemos que ir, los hijos de Dios, los que hemos tenido un encuentro personal con el Eterno, con el Hijo de Dios, los que hemos experimentado su presencia, su poder, que el miedo no disminuya la fe en Él, en el Eterno, en el Señor, en el Hijo de Dios. Que el miedo no nos haga borrar de nuestro corazón y de nuestra mente la palabra de que el Eterno ha empeñado, donde está su honor para sus hijos. Que la palabra de Dios sea nuestra ancla de fe, donde tenemos que depositar toda la confianza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el Salmo 103 encontramos una frase maravillosa donde Él dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, pero Él es el que sana todas tus dolencias. Y dice, Él es el que te sana de todas tus dolencias. El tapabocas es una precaución, pero no te sana de tus dolencias. Lo que se está haciendo y esforzando la ciencia es bueno, pero no es garantía. Pero la garantía está en que el Eterno te ha dejado la palabra para que le creas a la palabra. Y como dije el texto anterior, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro bendito Redentor y Sanador y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Mesías. Él dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El salmista decía que la palabra de Dios es medicina para todo mi cuerpo, para mis huesos, para mi carne. Entonces tenemos que aceptar y reconocer que el Creador que hizo los cielos y la tierra ha empeñado su palabra para los hijos de Dios y para todos los que se quieran refugiar en su palabra y tener la certeza y la confianza, más allá de mi razonamiento, más allá de mis sentidos físicos. La fe es maravillosa, es prodigiosa. ¿Podemos vencer? Claro que sí. Dios dice que Él ha derramado su inmenso amor sobre nuestros corazones. Y la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Dios me ama, Dios le ama. Y como le ama, me guarda, me cuida, me protege, me deja su palabra. Me garantiza que el sacrificio de su Hijo amado tiene poder para sanar, para salvar, para cambiar las circunstancias de la vida. Si yo le creo a Dios y le creo a su palabra bendita, porque está escrito: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Baruch Hashem, bendito sea el nombre, porque tenemos una garantía en su palabra. Ponerla por obra, no dejar, empaparnos, llenarnos, que nuestra mente, nuestro cerebro se empape de la palabra, se nutra y baje a nuestro corazón para poder tener confianza y no dejar que el temor y el miedo empiece a cundir y empiece a echar fuera la promesa, el amor de Dios. No, al contrario, que la palabra de Dios se vaya formando más fuerte en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro cerebro, en todo. La Biblia dice que por fe andamos y no por vista. ¿Por qué? Porque todas las cosas del cielo son espirituales. No tengo que ver para creer, tengo que creer para que las cosas sucedan. Las señales y los milagros y los prodigios que el Eterno hace son reales. Voy a citar algunos 2 textos o 3 para compartirlos y esperando que pues esté fortaleciendo la fe y el espíritu de usted. La historia del pueblo de Israel en Egipto
la historia de Israel, allí nos dice que cuando estaban en Egipto y que el Eterno mandó a Moshe para sacar a su pueblo, las plagas que cayeron sobre los egipcios, ¿verdad? Fueron terribles, terribles. Israel estaba allí en las tierras de Egipto. Y puede preguntarse, ¿todas las plagas que cayeron afectaron al pueblo de Dios? ¿Acaso las plagas de sarna infectó a alguno del pueblo de Israel? Las de las úlceras, la de las ranas entraron a los hogares del pueblo de Israel, las casas del pueblo de Israel. Las oscuridades, las tinieblas que se sentaban los egipcios uno al otro enfrente y no se podían distinguir. Pero en las casas y en los hogares del pueblo de Dios había luz. Y ellos sí podían verse. El agua estaba contagiada. Era sangre y nadie podía beber. Pero los hijos de Dios salían al río, a los arroyos, y traían agua y era apropiada para ellos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y los otros? Que los egipcios no creían en el Dios de los hebreos, pero el pueblo de Dios sí le creyó al Dios de los padres, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y cuando el hombre y la mujer le creen a Dios, el Eterno pone coberturas poderosas para que ningún daño, ningún mal venga sobre ti. ¿Se toman medidas de precaución? Claro que sí, hay que tomarlas. Pero no dejar que el pánico y el miedo te quite las promesas de tu mente, de tu corazón. Parece que ya Dios no existe, parece que Dios no nos oye, parece que el Eterno se acabaron. Dice el Salmo 77, ¿se habrá acabado las piedades, las misericordias? No, dijo el salmista, es enfermedad mía. Vendré a la memoria y al recuerdo de tus prodigios, de tus señales y de tus milagros. Él es el mismo de ayer y de hoy, por todos los siglos, hermano, hermana. Si la circunstancia que estás viviendo en este momento te está bajando la fe, la vida espiritual, pues que esta palabra te fortalezca y te levante y que pienses como todos, ¿verdad? Como dijo nuestro bendito Redentor, sin mí nada se puede hacer. Y Él ha dicho a tu vida y a mi vida, ¿verdad? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos, no vamos solos. Él nos acompaña. Cada día vas a tener que salir de tu casa para ir a buscar el pan que comer, pero no sales desprotegido. Está la cobertura de la palabra, está la cobertura del Espíritu Santo, está la cobertura del mismo bendito Redentor y Salvador. Que el miedo no saque las promesas de nuestra vida. El profeta Elías desafió a los profetas de Baal y de Acera por orden del Eterno para restituir la fe del pueblo de la casa de Israel. Y usted sabe la historia. El Eterno respondió con fuego y consumió el holocausto y todo lo consumió. Y finalmente, ¿verdad? Los profetas de Baal y de Acera fueron matados, fueron destruidos, porque ese era el acuerdo. Cuando llega Acab a darle el mensaje a su esposa, la reina Jezabel, malvada, cuando escuchó, dijo, así me hagan los dioses, si no, mato, destruyo, le corto la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Llegaron a los oídos del profeta y empezó a correr y a ocultarse y fue y se metió en su cueva. Allí en la cueva, ahí estaba. Y allí estaba oculto. Escuchó, dejó que entraran ese mensaje negativo
Y llegó al cerebro y el cerebro le registró un pánico, un miedo, un terror, que huyó porque una mujer dijo esto y esto y esto te va a pasar. Cuando está en la cueva, Dios va y lo busca, el Eterno, con un temblor, con un viento fuerte, con un terremoto, pero de repente se oye un silbido apacible y entendió que era Dios que le estaba visitando. Y le pregunta: Elías, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás tan acobardado? El miedo. ¿Se te olvidaron las promesas? ¿Se te olvidó que Dios es grande y poderoso? Mire nomás lo que hace el miedo cuando dejamos que entre y enraice en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero tenemos un pasaje maravilloso donde el pueblo de Israel peleaba contra los filisteos y todos estaban con la guardia abajo, con sus espadas, con sus lanzas, todos estaban ahí con su rostro inclinado a la tierra, mientras que un personaje de los filisteos, el famoso gigante Goliat, venía mañana y tarde, salía a desafiar a los ejércitos de Israel y les gritaba y los humillaba y los avergonzaba. ¿Hay un hombre aquí que pueda pelear conmigo? Miraban a aquel gigante enorme y nadie levantaba la cabeza, nadie. Pero llegó un gigante también, pequeño de estatura, pero gigante en la fe, gigante en las promesas que Dios le había dado, gigante en las experiencias, su relación con Dios. Y cuando oye lo que estaba diciendo y ofendiendo a los ejércitos de Dios, él dijo: ¿quién es este incircunciso que está ofendiendo a los ejércitos de Dios, al ejército de Israel? Y quiso pelear, no lo dejaban, usted sabe la historia. Finalmente lo dejaron y se paró delante de él y lo quiso amedrantar el gigante Goliat y le respondió: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. Dijo: mas yo vengo a ti en el nombre de Hashem, en el nombre del Eterno. Y fíjese, hermano, hermana, aquel gigante enorme que parecía que era indestructible, ese es el miedo que traemos adentro. Pero ahí estaba este pequeño de estatura, pero gigante en la fe. No deje que la fe baje. Pídale a Dios que le aumente la confianza en la promesa, que la palabra, que las promesas que Dios le ha dejado ahí, que usted las ha vivido sin duda alguna, comiencen a generar fuerza espiritual para poder levantarse y parar y desafiar los gigantes que tenemos. Miedo, duda, falta de fe. Las promesas se esfumaron, parece, pero no. Ahí están las palabras. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Baruch Hashem, bendito sea el nombre, mi hermano. Yo te ruego en esta hora que ahí donde estás, en tu hogar, en tu casa, donde estarás viendo este video, si estás pasando algún momento difícil en tu vida, créele a Él, créale al Eterno, y te acompaño con esta oración breve, corta, pero ponla en las benditas manos del Eterno para que recibas lo que tú quieres. Padre, por los santos méritos del justo Yeshua HaMashiach, te ruego en este momento que tú fortalezcas la fe, el espíritu de cada persona que lo estará escuchando. Y que los cielos se abran, Señor, y que la mano bendita y poderosa, la mano invisible, pero poderosa, Señor, toque las vidas, los corazones, y que todo órgano afectado sea restaurado, porque tú eres el único que puedes crear órganos nuevos. En el nombre de Yeshua HaMashiach y por sus santos méritos, declaramos
declaramos totalmente sano a cualquier persona. La fe fortalezca, el espíritu reavive, las promesas se hagan realidad cada vez que usted las exprese por el justo Yeshua HaMashiach. Mis amigos y mis hermanos, este es su servidor, el pastor Homero II, Primera Congregación Mesiánica, aquí desde Laredo, Texas, y ha sido una gran bendición poder compartir con ustedes, y si el Eterno lo permite, hasta la próxima. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.